En las elecciones que tuvieron lugar en Venezuela ayer, el presidente Nicolás Maduro se declaró ganador y acusó a la oposición de preparar un golpe de Estado al desconocer su reelección para un nuevo mandato de 6 años. Presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente izquierdista Nicolás Maduro fue declarado el domingo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de línea oficialista proclamó al mandatario para un tercer mandato consecutivo de 6 años, con 51,2% de los votos, tras el escrutinio de 80% de los sufragios. 5.150.092 votos. Según ese primer boletín, su principal rival, el opositor Edmundo González Urrutia, recibió 44,2% de los votos. Maduro, que había planteado la elección como una decisión entre paz o guerra, celebró rápidamente el anuncio ante cientos de seguidores reunidos frente al Palacio Presidencial de Miraflores. Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy. Por su parte, la oposición venezolana denunció fraude en la votación y se autoproclamó victoriosa con el 70% de los votos. Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. El anuncio de la reelección de Maduro fue cuestionado enseguida por Estados Unidos, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Argentina y Uruguay, mientras que Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron al mandatario. Un panel de 4 expertos de la ONU también acompañó la votación, aunque su informe es confidencial y solo será compartido con el secretario general Antonio Guterres. La situación está complicada porque 9 países latinoamericanos, entre ellos Guatemala, Argentina, Costa Rica y Panamá, exigen la revisión completa de los resultados electorales de Venezuela y además piden una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos. Este lunes en Caracas, miles protestan. Vamos a hacer contacto hasta Caracas con Gerardo Gersen, él es corresponsal de Uno TV Noticias en Venezuela. Te saludamos con gusto, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Un saludo desde Caracas, el lugar donde la madrugada del día de hoy, 29 de julio, vieron los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, indicando que el actual presidente de la República y candidato para ese momento, Nicolás Maduro, obtenía el 51,2%. Y ya en horas del mediodía, el Consejo Nacional Electoral, el máximo ente comicial, proclamó a Nicolás Maduro ya como presidente de la República, obteniendo solo el 51% de los votos y con el escrutinio del 80%, quedando por fuera un 20%. Escuchemos a Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, en la proclamación de Nicolás Maduro. Hoy 29 de julio nos convoca el acto de proclamación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo por la voluntad del pueblo soberano, ciudadano Nicolás Maduro Moro, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que rigen los procesos electorales. Te escuchamos, Gerardo. Bien, por su parte, María Corina Machado recalcó ayer, luego que el Consejo Nacional Electoral se pronunciara en torno a los resultados de los comicios presidenciales, indicó que Venezuela tiene nuevo presidente, que en este caso sería Edmundo González Urrutia, recalcando que este candidato por parte de la oposición obtuvo el 70% de los votos, mientras que el candidato oficial solo obtuvo el 30%. El día de hoy, luego de la proclamación ante el Consejo Nacional Electoral, se vive una situación a esta hora, en este momento, no sé si pueden escuchar el sonido de ambiente, se escuchan cacerolazos,
lo que son las zonas populares bajaron desde los cerros para manifestar el rechazo de lo que había indicado el Consejo Nacional Electoral en torno a lo que es la proclamación del actual presidente de la República, Nicolás Maduro. Hoy Venezuela amanece nublada, con comercios parcialmente cerrados y por supuesto se ven calles totalmente vacías. Hay que recalcar, siempre lo he dicho, siempre hay que recalcar lo que es la veracidad, y con esto quiero decir que hasta ahora, y como se dijo en principio del reporte, solamente se ha proclamado a Nicolás Maduro presidente de la República con el 80% de los votos escrutados, quedando por fuera el 20%. Esta es la información que manejamos desde Caracas para UNO, Gerardo Gersen. Gerardo, y bueno, obviamente la oposición está inconforme, se ha pronunciado, y también quien se ha inconformado ante esto es Nicolás Maduro. Escuchemos qué dijo. No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Bueno, ahí las palabras de Nicolás Maduro. Le agradecemos a Gerardo Gersen, nuestro corresponsal en Venezuela. Y algo que la verdad es de destacarse es que también el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, además de los países que se han pronunciado, también pide una revisión de estas elecciones. Como muchos países más también. Y ahora vámonos con nuestra compañera Sandra Moreno para que nos informe de la situación que prevalece en la Embajada de Venezuela aquí en nuestro país. Muy buenas tardes, Sandra. Adelante con tu reporte. Te saludamos con gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y ayer domingo se registró la jornada electoral en Venezuela y aquí en México se registró un padrón de votantes de 3.125 venezolanos que tuvieron que acudir hasta la Embajada de Venezuela, justo donde estamos en estos momentos, para ejercer su derecho al voto. El único requisito que les estaban solicitando es que presentaran su cédula de identificación y pudieran realizar la votación. Sin embargo, ya por la noche, cuando el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio los primeros resultados que aventajaron a Nicolás Maduro, pues el descontento entre los opositores no se hizo esperar. Algunos gritaron consignas, pidieron el apoyo internacional y llegaron hasta las lágrimas. Veamos. Mamá, no puede ser posible esto, Dios mío. Amigos de la no, ya basta. Actúa la comunidad internacional, tiene que actuar. A la comunidad internacional, actúa a morir. Y bueno, pues hoy ya aquí la situación está relativamente tranquila. Hay un dispositivo policíaco por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las autoridades diplomáticas decidieron que por hoy se suspendan las actividades de la embajada. Mañana se reanudarán estos trámites y todo lo correspondiente, y tuvimos la oportunidad de platicar con los venezolanos que llegaron esta mañana hasta este punto de la capital mexicana sobre qué pensaban de estas elecciones, y esto fue lo que nos comentaron. Entonces yo le digo honesta y sinceramente, de verdad, yo creo que ya es demasiado jugar con el dolor de un pueblo, con la tristeza de un pueblo y con la tristeza de una familia. Y bueno, pues hasta el momento, en este punto, no se han registrado manifestaciones o protestas por parte de la comunidad venezolana. Sin embargo, nosotros seguiremos pendientes ante cualquier movimiento. Gracias, Sandra. Buenas tardes. Y bueno, pues Sandra Moreno, ya veíamos aquí en México con reacciones obviamente de venezolanos que radican y que viven aquí en nuestro país, pues el descontento. Claro, ¿no? Inconformes. Había esperanzas de alguna manera, y vamos a hacer contacto con la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, para que nos hable precisamente sobre las implicaciones de las elecciones de ayer en Venezuela. Muy buenas tardes, doctora Aribel.
Un gusto saludarlos a los dos Pablos y a Gaby. Gusto, ¿qué tal? Igualmente. Buenas tardes. Muchas gracias y bueno, pues preguntar, ya está la presión internacional justamente pidiendo que se haga un recuento, que se transparente este proceso a todas luces turbio. ¿Qué es lo que podría suceder en las próximas horas en Venezuela? Sin duda la condena vemos que no solamente es al interior de Venezuela por parte de los millones de venezolanos que le apostaban a Edmundo González como triunfador, sino que esta condena internacional ya también está al interior de la región de América Latina y el Caribe, pero también en otras regiones vemos cómo presidentes están rechazando categóricamente este triunfo de Nicolás Maduro, exigen el conteo de voto por voto, casilla por casilla, dentro de cada colegio electoral, exigen que haya transparencia en las actas, puesto que ayer veíamos en redes sociales cómo de diferentes casillas se estaban denunciando justamente el resultado electoral y veíamos cómo había una diferencia abismal entre Edmundo González y Nicolás Maduro. Terrible que los dictadores se quieran seguir postrando en el poder y más terrible que haya una cúpula cercana a él y que sobre todo los militares lo estén respaldando porque tienen un precio. Hoy creíamos que Venezuela podía tener una nueva era, una nueva historia que se podía escribir, pero lamentablemente esto no ha sido así. Un dictador que cree que llegó para quedarse. Doctora Aribel Contreras, dos preguntas muy puntuales. La primera es si esto es irreversible por la forma en que votan los venezolanos en la urna, y la segunda es si se podría generar un ambiente violento que ponga en riesgo la soberanía incluso del país. No creo que haya una guerra civil, tampoco creo que vaya a haber una intervención extranjera al interior. Lo importante es que continúe la condena internacional, que se apliquen sanciones económicas hacia Nicolás Maduro y hacia la gente cercana a él, aunque esto implique lamentablemente que la parte económica estaría viéndose mermada para los venezolanos. Vaya situación la que se vivió el día de ayer, doctora. Te saludo con mucho gusto, Pablo Valdés, aquí en el estudio, porque pues ya veíamos las encuestas, ¿no? Que era abismal la diferencia, ¿no? Entre la oposición y Nicolás Maduro, 60% a favor de la oposición, solo 30% Nicolás Maduro y un 10%, bueno, para otros partidos. Y prácticamente es evidente, ¿no? Que hubo ahí algo que pues se movió raro, ¿no? El fraude puede ser evidente. Lamentablemente, Pablo, vemos que lo de ayer es la historia de 25 años para Venezuela. Pareciera que no hay salida para la población. Vemos que Estados Unidos ha dejado muy descuidada la región y que aunque había ciertos acuerdos con una comisión por parte del oficialismo de Venezuela, que inclusive aquí en México hubo, pues no hay pasos de avance. El oficialismo cree que están ahí, le hacen creer, porque construyen narrativas de comunicación política, de que en realidad es la mejor opción, pero me parece terrible que todavía en estos tiempos, año 2024, todavía estemos teniendo que hablar de una Venezuela que pareciera que está en retroceso. Sí, que ya se veía, digamos, ¿no? El fin del chavismo como tal, ¿no? O una salida para Venezuela y bueno, no se llevó a cabo, no se logró. Vamos a esperar porque los próximos días son interesantes e importantes, doctora. Y difícil revertir tal vez estos resultados. Sí, lamentablemente veo muy difícil que esto se pueda revertir, puesto que el oficialismo y todo el aparato que se ha convertido en una corrupción sistémica, es difícil de que a pesar de que los que están y son parte del Consejo Nacional Electoral reconozcan el triunfo de Edmundo González, puesto que es gente que es cercana a esta manera en cómo ya se ha estructurado. Es una arquitectura lo que ha hecho el madurismo al interior de Venezuela y ya tenía comprado y estructurado la manera en cómo se iban a reportar desde ayer el triunfo de Nicolás Maduro, a pesar de que son unos resultados ilegales. Por eso es que tenemos que seguir hablando de Venezuela en medios internacionales para que esta condena tenga eco y el gobierno de Nicolás Maduro sepa que no aceptamos este resultado por no haber sido elecciones ni transparentes
y que además se vieron afectados los procesos durante la jornada del día de ayer. Un rechazo global. Pues sí, efectivamente, este rechazo que ya están muchos países, además de organismos internacionales, tratando justo de que se haga este recuento de votos. Vamos a simplemente estar atentos en esta segunda reelección de Nicolás Maduro, si es que es posible, como bien decías, que pudiera hacerse una revisión en estos próximos días. Gracias por este enlace, gracias por estas opiniones y vamos a seguir pues muy de cerca lo que suceda allá en Venezuela. Buenas tardes, Aris. Muchas gracias. Gracias. Los tres. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta pronto. Y bueno, no permitieron ni observadores. Ese es uno de los clásicos, pues ahora sí que una de las muestras de que no querían unas elecciones transparentes. Y el Consejo Nacional Electoral, pues ahí Nicolás Maduro es juez y parte en sus propias elecciones porque pues está tomado prácticamente por el gobierno, no tiene autonomía en Venezuela. Claro, tristemente pues el pueblo venezolano, cuántos millones de personas han salido del país justamente por la dificultad que hay de poder vivir en un país donde se hagan las cosas claras y con una situación económica dificilísima. En fin, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. Absolutamente. Pero vámonos a Palacio Nacional porque también hubo reacciones durante su conferencia de las mañanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las elecciones en Venezuela. Dijo que su gobierno reconocerá el triunfo de Nicolás Maduro hasta que el Consejo Nacional Electoral de ese país confirme la tendencia que favorece al mandatario que busca otra reelección. Vamos a esperar el resultado ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarnos. Si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela.